Ya hemos dicho que el griego es una lengua flexiva y que por lo tanto sus elementos se flexionan, permitiendo el cambio de terminaciones. Según el tipo de palabra, estas pueden flexionarse o no. Hay que recordar que las palabras que no se flexionan son la preposición, el adverbio, la conjunción y la interjección. Las palabras que sí se flexionan son el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo, el verbo y el participio, aunque este lo veremos más adelante. Primero hablaremos de las palabras que se declinan: el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el artículo. Estas cambian sus terminaciones de acuerdo con el género, el número y el caso. Quizá el género y el número te sean más fáciles de recordar, ya que en español todavía hacemos ese tipo de flexiones, como en gato, gata, gatos, gatas. Tenemos un cambio primero de masculino a femenino y después de singular a plural. El caso ya no lo poseemos en español, sino que usamos preposiciones para establecer las relaciones de las palabras en la oración. En griego los géneros son 3: masculino, femenino y neutro. Los números también son 3: singular, plural y dual, pero el dual casi no se usa. Y los casos son 5: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Este último solamente aparece propiamente en los sustantivos. Vamos a revisar todos los casos. En primer lugar tenemos el nominativo. Es el más importante y el más frecuente. Marca la palabra que es el sujeto del verbo conjugado de la oración. Por ejemplo, si decimos en español Zeus es un dios, tenemos en griego Hot Zeus estin Zeus. Zeus corresponde a Hot Zeus, el verbo es corresponde a estin y un dios a Zeus. En este caso, Zeus es el sujeto, estin es el verbo y un dios lo vamos a llamar predicado, puesto que es lo que se dice del sujeto, también se va a poner en caso nominativo. Para referirnos al sujeto podemos pensar en quién es el que realiza la acción. ¿Quién es un dios? Pues Zeus. El siguiente caso es el genitivo. Indica pertenencia, lo que en español denotamos con la preposición de. Por ejemplo, si decimos en español la casa del filósofo, en griego decimos oikos tu filósofo. Oikos, la casa, tu filósofo, del filósofo. Fíjate que cambia la terminación de os como en Theos a u en filósofo. Esta pertenencia la podemos encontrar mediante la pregunta ¿de quién? El siguiente caso es el dativo. Indica interés o beneficio, lo que en español conocemos como objeto indirecto, con la preposición para. Por ejemplo, en la oración la madre lleva un libro para su hijo, si pensamos en beneficio de quien se realiza la acción, tenemos que para su hijo. En griego tendríamos meter ferei to biblion paidio. Meter, la madre, ferei, lleva, to biblion, un libro, para su hijo, paidio. Cambió la terminación de la palabra paidio. Teníamos os en el nominativo, u en el genitivo, y ahora tenemos o, omega con iota suscrita, en el dativo. Enseguida tenemos el caso acusativo. Indica en quién recae la acción del verbo, lo que en español conocemos como el objeto directo, y con el que solemos usar la preposición a. Por ejemplo, si en español decimos yo veo a Sócrates en el ágora, podemos pensar ¿qué veo? Pues a Sócrates. Ese es el objeto directo. En griego tendríamos ego blepo ton Sócraten en te agora. Ego, yo, blepo, veo, ton Sócraten, a Sócrates, en te agora, en el ágora.
Fíjate en cómo las terminaciones del acusativo tienen una ni al final, en el artículo, ton, y en el sustantivo, Sócrates. Por último tenemos el caso vocativo. Sirve para apelar a quien se refiere, lo que en español hacemos para llamar la atención de alguien. Por ejemplo, si en español decimos, oh muchacho, hola, en griego diríamos, opai, jaire. Fíjate que el griego aquí no tiene artículo, sino que tiene que poner una interjección, o. Normalmente es la que acompaña a los vocativos. A continuación tenemos las palabras que se conjugan. Quizá cuando escuches conjugación, de inmediato te vienen los verbos a la mente. Y pues es así, vamos a hablar de los verbos. Los verbos poseen diferentes formas de flexión que los sustantivos, los pronombres, los adjetivos y los artículos. Los verbos tienen tiempos, modos, voces, números y personas. Vamos a hablar de cada una de estas flexiones. En primer lugar tenemos el tiempo. El griego tiene 6 tiempos: presente, imperfecto, futuro, auristo, perfecto y pluscuamperfecto. En primer lugar tenemos el presente, que es igual que el nuestro e indica que una acción es continua. Por ejemplo, si pensamos en el verbo educar, en el presente tenemos yo educo y en griego ego paideuo. El imperfecto es el equivalente a nuestro copretérito. Si en español decimos yo educaba, en griego diremos ego epaideuon. El futuro es igual que el de nosotros. Se refiere a una acción que pasará después. En español decimos yo educaré. En griego decimos ego paideuso. El auristo se refiere a una acción que ocurrió en el pasado. En español decimos yo eduqué. Y en griego decimos ego epaideusa. El perfecto se refiere al resultado de una acción que tomó lugar en el pasado. Normalmente equivale a nuestro antepresente. Si en español decimos yo he educado, en griego decimos ego pepaideuka. Por último, el pluscuamperfecto es igual al nuestro. Se usa el auxiliar del verbo haber. Si en español decimos yo había educado, en griego decimos ego epepaideukein. Los modos del griego son 4: indicativo, subjuntivo, optativo, el cual no tenemos en español, y el imperativo. El modo indicativo sirve para expresar la realidad. Por ejemplo, en la oración el cielo es azul. Nos estamos refiriendo a un hecho. El subjuntivo es el modo que sirve para hacer exhortaciones. Por ejemplo, si decimos vamos al cine, se está expresando una exhortación, una invitación, pero no es algo que esté ocurriendo. El optativo no existe en español. Los griegos lo utilizaban para indicar deseo o para indicar posibilidad. Para indicar deseo podemos decir ojalá que vayamos al cine. Y para indicar posibilidad decimos podríamos ir al cine. Por último tenemos el imperativo, que sirve para dar órdenes y es igual en español y en griego. Así, retomando el ejemplo anterior, el que vimos en el vocativo, el de hola, los griegos decían jaire, que literalmente es alégrate. Esa era su forma de decir hola. Seguimos con las voces. El griego tenía 3 voces: activa, media y pasiva. La voz activa es cuando la acción la realiza el sujeto. Por ejemplo, si yo digo veo a Sócrates en el ágora, el sujeto soy yo y yo soy quien realiza la acción.
La voz media normalmente es cuando el sujeto es la misma persona que en la que recae la acción. Normalmente son acciones reflexivas. Por ejemplo, si yo digo, él se está viendo en un espejo, ¿quién realiza la acción? Él. ¿Y qué es lo que está viendo? A sí mismo. Y la voz pasiva es cuando la acción recae en el sujeto, pero es realizada por un agente externo. En el primer ejemplo decíamos que yo veo a Sócrates en el ágora. Si la pasáramos a voz pasiva, sería Sócrates es visto por mí en el ágora. Sócrates es en quien recae la acción, pero quien la realiza sigo siendo yo. Los números siguen siendo 3, singular, plural y dual, y las personas también son 3, primera, segunda y tercera. Estas siempre van de la mano. Tenemos la primera persona del singular, yo, la segunda persona del singular, tú, y la tercera persona del singular, él, ella o eso. En el caso de plural, tenemos la primera persona de plural, nosotros, la segunda persona de plural, ustedes, y la tercera persona de plural, ellos, ellas o esas cosas. Al igual que en la declinación, el dual tampoco sale mucho, así que no le vamos a prestar atención.